hecho Jehová, día de regocijo y de gozo, día donde debemos estar felices, contentos porque amanecimos con vida, porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso tiene que llenarnos de gozo cada día para que ese gozo nos ayude. Dice la palabra del Señor, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Soy Mayra Fuente, hoy es 3 de abril del 2019, día miércoles, y es una bendición poder estar con ustedes nuevamente, bendecirles en el nombre de Jesús, y tenemos que seguir parados en la brecha, tenemos que seguir confiando en las promesas de Dios, porque no nos tenemos que dejar vencer por el enemigo. Solamente la palabra es lo que nos va a poder hacer retroceder al enemigo. Lo que nosotros digamos no tiene ningún efecto sobre el enemigo, eso tenemos que tener cuidado. Insultar al enemigo con palabras de nosotros, no. Lo único que vence a Satanás es la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender salmos, tenemos que aprendernos pasajes bíblicos para que de esa manera nosotros podamos reprender al enemigo, cubrirnos, protegernos con esa palabra. La palabra y la fe es un escudo que nos protege. Cuando dice la palabra el escudo de la fe, es la fe que nosotros tenemos. Decimos una palabra y entonces el enemigo va a tener que retroceder, no va a poder con nosotros, pero para eso tenemos que resistir. Entonces, como empezamos ayer cómo vencer la depresión, y nos quedamos en donde hay que tener nuevas expectativas, nuevas promesas, nueva visión, y ahora es confesiones correctas. Tenemos que tener confesiones correctas, porque si nosotros hemos estado pasando un proceso depresivo y nosotros no confesamos lo correcto, no confesamos la palabra, somos presa fácil nuevamente. Entonces tenemos que estar confesando, porque como ya hemos liberado esa parte de nuestro corazón, ya hemos liberado, entonces ahora tenemos que llenarlo de la palabra para confesar que somos victoriosos, para confesar que no somos los mismos, para confesar que seguimos confiando en las promesas de Dios. Entonces vamos a ver un ejemplo de una mujer que se deprimió. Ayer vimos a Eliseo, pero ahora vamos a ver una mujer que se deprimió llamada Ana. Y dice en el 1 de Samuel 1, voy a empezar del 7 o del 6. Por eso Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Y cada año cuando iban al templo del Señor, Penina la molestaba de ese modo. Por eso Ana lloraba y no comía. O sea, porque Ana la molestaba a Penina, que era la otra esposa que tenía el Cana. Entonces esto la hacía ella estar depresiva, obvio. Aunque en aquel tiempo se permitía, en aquel tiempo los reyes podían tener varias esposas. Era permitido. En aquel tiempo, no vaya a decir usted, pues ahora también no. En aquel tiempo era permitido que los reyes tuvieran varias esposas. Pero lo que la frustraba a Ana, lo que la deprimía, no era en sí que él tuviera otra esposa. Porque ella ya sabía, me imagino yo, que si era permitido es que las mujeres iban a aceptar, pues no se iban a sentir mal, pienso yo. Entonces, pero lo que a ella la deprimía era que ella no podía tener hijos. Penina sí tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Entonces imagínense cómo es la cosa. La original, según el relato de esta versión, de esta palabra de la Biblia, Ana era la esposa original, Penina era la segunda. Entonces, aunque el Cana dice que la amaba mucho, le daba la mejor ración, se la daba a Ana, pero ella no la llenaba esa mejor ración. Ella no la llenaba que tuviera preferencia entre Penina y Ana, que él tuviera preferencia hacia Ana y que le demostrara su afecto, le demostrara su amor, pero ella no era feliz. No era feliz, ¿por qué? Porque ella quería tener hijos también. Entonces aquella otra mujer se aprovechaba de ella y se aprovechaba de que ella sí podía tener hijos para estarla humillando, para estarse burlando de ella. Entonces eso mantenía a Ana, la mantenía en un estado depresivo, la mantenía en un estado de amargura, la mantenía en un estado que ella ya no sabía ni qué hacer. Pero por eso cuando nosotros nos encontremos en situaciones difíciles donde no hayamos que hacer, hay que orar, hay que ir a la presencia de Dios,
Hay que buscar más la presencia de Dios. Cualquier problema, cualquier situación, nunca vamos a poderla solucionar si no oramos, porque recuerde que es que le pedimos a Dios. De Dios viene nuestro auxilio. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Entonces es a Él que tenemos que alzar nuestros ojos. Entonces Ana lloraba mucho porque estaba muy deprimida. Entonces Ana lloraba y no comía. Las características de una persona deprimida es esa: no come, deprimida. No quiere comer, no sale, no quiere hablar, se refugia en la soledad, porque bueno, la soledad es buena para meditar en Dios. La soledad es muy importante, ahí tenemos mucha enseñanza. Pero en el caso de Ana era porque estaba deprimida, porque ella quería tener ese hijo y no podía tenerlo. Entonces lloraba y no comía, no comía. Entonces le decía el Cana a su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? O sea, ese era el pensamiento de su esposo. En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba ahí sentado en un sillón cerca de la puerta de entrada en el templo del Señor. Y Ana, llorando, con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa. Es muy importante que en el momento de la angustia, en el momento de la depresión, en el momento de la amargura, que nosotros le prometamos a Dios. Porque Dios permite estas cosas también para que nosotros nos comprometamos con Él, para que hagamos promesas. Entonces Ana se refugió en Dios, aunque seguía llorando, seguía triste, seguía sin comer, pero ella se puso a orar. Y no solo se puso a orar, sino que algo muy importante, que le hizo una promesa a Dios. Y le dijo: Señor Todopoderoso, si te dignas a contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicatoria no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchó su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada. Estoy desahogando mi pena delante del Señor. ¿Se da cuenta que todos hemos pasado por un proceso? Todas aquellas personas que Dios tiene propósitos con ellas pasan por un proceso. Ana, tal vez el propósito no era con ella, pero era con su hijo, porque ella le ofreció a su hijo, le entregó a su hijo. O sea que ya estaba escrito que esto tenía que pasar, pero ella desahogó su pena en Dios. Pero aún cuando ya había tomado la decisión, cuando ya estaba orando, aún tuvo tropiezos en el camino, porque el mismo sacerdote le va a decir: estás borracha. Entonces cualquiera podría enojarse en ese momento, cualquiera podría desanimarse, porque él la vio como una borracha. No la vio como cualquier persona, pero era porque estaba sumergida en la presencia de Dios. Y eso tenemos que hacer nosotros también, meternos, pero llorar. Usted sabe que cuando uno llora, uno siente aquello rico, pero llorar de la presencia de Dios, y llorar también con el problema ayuda, porque cuando vamos al Señor llorando y diciéndole: Señor, yo no aguanto esta situación, y derramamos lágrimas, cuando salimos de esa recámara de la oración, nosotros salimos que no pesamos nada, nosotros salimos con otra cara, nosotros salimos con otra disposición, con otro ánimo. Entonces es muy importante buscar al Señor con esta actitud de Ana, una actitud de humildad, con toda su fe, con toda su confianza, y prometiéndole a Dios. Prometiéndole a Dios. Entonces, dice, Ana contestó: no piense usted que soy una mala mujer. O sea, después de que le dijo que estaba desahogando su pena delante del Señor, no piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le dijo Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido.
Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y se fue a comer y nunca más volvió a estar triste cuando depositamos nuestras cargas en Dios. Por eso Dios dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. En Jesús ponemos nuestra carga, no en la cruz. Recuerde que la cruz no tiene ningún valor. La cruz fue un instrumento que fue usado para que Jesús fuera crucificado, porque esa es parte también de las falsas doctrinas de las sectas, que ya quitaron a Jesús y han puesto solo una cruz nada más, pero no, es Jesús, porque venimos a orar a Jesús. Ana vino a poner su carga no en una cruz, vino a poner la carga ante Jesús, ante el Rey, ante el Todopoderoso, y eso la hizo sentirse diferente. Ya se levantó con otro ánimo, ya se levantó con hambre, ya se levantó con ganas de seguir viviendo. Entonces de esta manera nosotros tenemos que ir a buscar a Jesús, no usar otro intermedio, solamente Jesús. No tenemos que ir a buscar otras cosas para que nos sirva de ayuda, solamente Jesús, poner solamente. Recuerde que la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Entonces solo en Él el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces salió diferente, con otra mentalidad. Y entonces, luego Ana regresó por donde había venido. A la mañana siguiente, madrugaron y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así que Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo de dar a luz un hijo, Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor. Luego fue Elcana con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual, pero Ana no fue porque le dijo a su marido, no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y se quedará ahí para siempre. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta ahora, hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Y así se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. Y ahí también llevó unos sacrificios. Ahí dice, entonces sacrificaron un becerro y presentaron al niño a Elí. Y Ana le dijo, perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. O sea que Ana cumplió su promesa. La promesa que le había hecho a Dios la cumplió. Aunque era el único hijo que ella quería, era el hijo deseado. Pero ella se lo había prometido a Dios y le estaba cumpliendo a Dios. Entonces es muy importante que nosotros también cumplamos todo lo que le hemos prometido a Dios en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, que cuando le digamos al Señor, yo te prometo esto, Señor, y me das esto, entonces que también le cumplamos, porque a veces Dios permite cosas también en nuestra vida para que nosotros hagamos promesas, le hagamos promesas a Él, para que nos comprometamos con Él. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite, con un propósito. Mira esta mujer después de tanto tiempo y de cuánta bendición es para nosotros que tenemos hijos, para nosotros que estamos esperando. Tal vez yo no estoy esperando tener más hijos, pero estoy esperando que mis hijos sean transformados. Estoy esperando. Entonces al leer esta palabra yo me lleno porque yo sé que tengo que seguir orando. Porque lo que esta mujer hizo fue insistir en la oración. Aunque en el camino tuvo muchos obstáculos, ya orando van a haber obstáculos, pero hay que vencerlos. ¿Cómo los vamos a vencer? Que tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir de rodillas. Tenemos que seguir con nuestra mirada puesta en Dios.
Y cuando ya suceda el milagro, déjeme decirle que también tenemos que seguir orando. Cuando ya nuestros hijos ya estén sirviendo a Dios, tenemos que seguir orando. O sea que la vida de oración no se acaba. ¿Por qué? Porque ellos van a entrar a un proceso. Ellos también pueden pasar por algunos procesos de los que nosotros hemos pasado y necesitan de la oración para poder sobrellevar la carga, para poder sobrevivir en la vida espiritual. Entonces es muy importante que nosotros le prometamos a Dios lo que le hemos cumplido. Entonces las confesiones correctas también son muy importantes. Tenemos que estar seguros de lo que Dios nos confesiones correctas, segura de las promesas de Dios, porque si nosotros hacemos confesiones correctas es porque creemos en las promesas de Dios, creemos en que Dios es fiel, que Él no falla. Otra persona también que estuvo en un momento difícil, que estuvo deprimido también por una lucha que él tuvo, porque también recuerde que desde mucho tiempo, muchos personajes, por eso estoy leyendo esto, para que usted vea que muchos personajes también se deprimieron. Personajes de alto rango espiritual, pero también se deprimieron, se pusieron tristes, se sintieron solos, se sintieron desamparados. Pero es parte del proceso. Primera de Samuel 30, dice: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Neguev y atacado a Siclag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba quemada y se habían llevado prisioneras a sus mujeres, hijos e hijas. Se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerza. También habían hecho prisioneras a las dos mujeres de David, a Ahinoam, la de Jerzel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en Dios. Entonces aquí vemos otro caso donde David se puso muy triste. Se pusieron a llorar todos, ahí dice que todos a voz en cuello. Imagínense, aquí todo tocó ahí llorando a voz en cuello. ¿Por qué? Porque les había sobrevenido una desgracia. Les habían invadido la ciudad. Les habían llevado todo, incluyendo sus mujeres y sus hijos. Entonces, ¿quién no se va a deprimir en una situación de esta? ¿Quién no se va a poner triste? Pero ellos acudieron, es que eso es lo más importante, acudir a Dios en el momento de la necesidad. No nos vamos a encerrar. Yo le aseguro que si David se encierra, se le arruina todo. Pero él buscó a Dios, él buscó la presencia de Dios, él buscó la ayuda de Dios, y eso es muy importante. Eso es tan importante que nosotros no se nos tiene que olvidar ni un segundo, que Dios es el único que nos puede resolver cualquier problema, por muy grande que sea. Este problema de David era grandísimo. ¿Quién les iba a liberar una ciudad? ¿Quién les iba a liberar? Sus familias. Por eso es que David estaba muy preocupado. Pero entonces estaban muy disgustados. Y oiga bien, David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo. Pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, este consultó al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarlo? Y el Señor le contestó: persíguela, pues la vas a derrotar. La alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David se puso en camino con 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Y allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo. Y con los otros 400 continuó David la persecución. Oiga bien, David, estos son aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Llevaba más hombres para que lo ayudaran, porque recuerden que era un montón de gente. Pero
Unos de ellos, 200 de ellos decidieron quedarse. Y David no se puso a murmurar. No se puso a decirles, pero ¿por qué se van a quedar ustedes? Si también son mujeres de ustedes, también son hijos de ustedes. No. Él dijo, bueno, pues con los que estén conmigo me voy. Con estos 400 yo me voy. Y mira, él siguió su camino, porque nosotros no importa si no tenemos quien nos ayude. De repente estamos solas nosotros físicamente, pero espiritualmente tenemos un montón de ángeles que están peleando por nosotros. Tenemos gente que nosotros no nos damos cuenta que está orando por nosotros. Tal vez queremos ver el montón de gente atrás de mí, pero no, hay un montón de ángeles que están guerreando, que están peleando la batalla por mí, pero yo tengo que dar el primer paso. Y el primer paso es enfrentar la situación. David estaba enfrentando la situación. Ana enfrentó su situación y no se quedó, consultó a Dios. David no se quedó solo ahí, sino que consultó, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Dios le dije, persíguelos. Es muy importante preguntarle a Dios. Pero como nosotros tenemos oídos un poquito así, que no escuchamos la voz de Dios, pero nuestro interior nos va a decir, sigue orando, no te dejes deprimir, no te vuelvas a meter al cuarto, porque de repente este hombre podía sentirse mal y quedarse y decir, no, pues mejor me voy a ir para otro lado, me voy a ir a meter tanta gente, ¿cómo es posible que nos hayan destruido toda una ciudad? Pero no, cuando nosotros clamamos a Dios, Él mismo nos da fuerza, Él mismo nos da fortaleza y Él mismo nos ayuda para que continuemos en el camino. Ahí vamos aprendiendo en todo ese camino, porque ya va a ver también lo que sucedió aquí. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber. Ponga mucha atención a esto que estoy leyendo. Tuvieron que darle de comer y de beber. Le dieron una rebanada de torta de trigo y 2 tortas de uvas de pasas. Después de comer los egipcios, el egipcio se sentó más reanimado. Pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Entonces le preguntó David, ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? El egipcio le respondió, soy egipcio y criado de un amalecita, que hace 3 días mi amo me abandonó porque caí enfermo. Pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los quereteos y de los de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siclag. Imagínense la oración que David hizo. Consultar a Dios. ¿Usted cree que este hombre se quedó ahí 3 días? Que de puro gusto lo dejaron los que andaban con él. Que no le hicieron caso cuando lo vieron enfermo. Era un propósito de Dios. Porque a través de este hombre se iba a dar cuenta, mire que él solito le estaba confesando. Si la ciudad de Siclag fue la que quemaron, donde David se puso todo triste. Entonces más bien él le dio la información. Entonces Dios, cuando nosotros oramos, Dios siempre va a usar un medio. Y Dios siempre nos va a dar la salida. Siempre nos va a dar una salida. Lo único que nosotros tenemos que estar alerta, que sea lo que Dios quiere, la voluntad de Dios en cualquiera de nuestras peticiones que nosotros tenemos. Yo tengo muchas peticiones, yo estoy orando por muchas cosas, pero yo estoy alerta que sea la voluntad de Dios en mis hijos. Yo no sé qué puede pasar, pero con tal sea la voluntad de Dios, yo la acepto desde ya, la acepto en mi vida, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces le dijo, también le prendimos fuego a Siclag. ¿Me quieres conducir hasta donde esté esa banda de ladrones?, le preguntó David. Inteligente, va. Y el egipcio le contestó, si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado y rescató también a sus 2 mujeres. No le faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, pues David los recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arriaban el ganado decían que aquello era lo que David había ganado.
cuando David llegó hasta donde estaban los 200 hombres, que por estar demasiado cansados no habían acompañado, sino que habían quedado en el arroyo de Besor, salieron ellos a recibirlo, a él y a sus compañeros. David se acercó a ellos y los saludó. Pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que debían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David le dijo: no hagan eso, amigos míos. Después de todo lo que el Señor nos ha dado, y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esta banda de ladrones que nos había atacado, en este caso nadie va a darles la razón, porque en el reparto lo mismo le toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Y desde entonces hasta el presente esa fue la práctica general en Israel. Cuando David llegó a Siclag y envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que habían quitado al enemigo junto con este mensaje: aquí tienen ustedes este regalo que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Negueb y en Jatir, en Aroser, en Sinón y en ciudades de Jeramel y en las ciudades de los Kenitas, en Orna, en Corazán, en Hebrón y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado. Entonces cada proceso que pasamos es con un propósito, y aquí tenemos mucho que aprender de David. Aquellos hombres que se quedaron, porque era un propósito de Dios que ellos se encontraran con el egipcio. Imagínense, aquellos que ya habían, como ya se habían robado todo, los enemigos ya estaban confiados. Por eso es que nosotros no los tenemos que confiar. Los enemigos ya estaban confiados, estaban haciendo fiesta por la ciudad que habían quemado, por lo que se habían robado, por aquel montón de mujeres que tenían. Sin embargo, nunca pensaron que alguien los iba a hallar cuando ya estaban haciendo fiesta, porque cuando Dios oramos, entonces Dios tiene preparado todo. Al enemigo lo va a poner en tus manos, al enemigo lo va a derrotar. Dios lo va a derrotar, algo que tenemos que pensar que no somos nosotros. Entonces David aquí también le está dando respuesta a sus amigos que les dicen: si estos no fueron a la batalla, entonces no tienen derecho de nada. Pero David ahí está reconociendo y diciéndole: si Dios nos guardó la vida, si Dios fue que nos hizo recuperar todo, entonces ¿cómo le vamos a negar a estos hombres? Que es muy importante reconocer. Cuando oramos, no vayamos a hacer acepción de personas, no vayamos a ser injustos. David aquí estaba impartiendo justicia también, porque les estaba dando a todos por igual, porque aquellos se quedaron allá porque estaban cansados. Pero eso no hizo de que David pensara, como se quedaron cansados allá, sabía que era parte de su equipo. Era parte del equipo de él, entonces lo recompensó igual. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos en cada situación difícil, que no los dejemos vencer por nada. Entonces lo importante para que nosotros venzamos la depresión es eso: confesiones correctas, que haya gratitud en nuestro corazón y que hayan derechos rendidos. David tenía todos sus derechos rendidos a Dios, y por eso no pensaba solo en él, por eso no pensaba que él había ganado la batalla, sino que era Dios que le había dado la batalla. En el nombre de Jesús tenemos que seguir orando, confiando en Dios, esperando sus promesas, sabiendo que Él es fiel y que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar.